Moisés, el milagroso libertador que reveló el plan divino para redención de Israel. En el tercer año de Joaquim, hijo de Josías, el pueblo de Israel gime bajo la opresión de Egipto. Las tierras de Gosen, que alguna vez florecieron, ahora se ahogan en la amargura del trabajo forzado. Desde el palacio del faraón hasta las humildes chozas de los hebreos, la presencia de Yahvé se siente distante. Sin embargo, en medio de esta desesperación, un niño, criado entre dos mundos, se prepara para convertirse en el libertador de su pueblo. Moisés, un hebreo de sangre, pero educado en la corte del faraón, ha vivido en la complacencia y la riqueza de Egipto, siendo amado por la hija del rey. No obstante, cada vez que sus ojos se posan en el sufrimiento de los israelitas, su corazón se quiebra. Un día, mientras pasea por las calles de Egipto, observa a un egipcio abusando de un hebreo. La ira arde en su pecho, y en un momento de desesperación y justicia, derrama la sangre del opresor. Este acto lo arrastra a la huida, dejando atrás el lujo para adentrarse en el desierto de Madián. Mientras pastorea las ovejas de su suegro en el árido desierto, llega al monte Horeb, donde un fenómeno inexplicable lo lleva a detenerse. Una zarza ardiendo consume las llamas, no se consume en la infernal danza de fuego. Al acercarse, la voz de Yahvé lo llama por su nombre, Moisés. Su respuesta es de temblor y temor, pero la voz continúa. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido para librarlos. El eco de la misión divina resuena en su alma, mientras su corazón late desbocado. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón?, pregunta Moisés, su voz un susurro lleno de dudas. Pero el Señor asegura, yo estaré contigo. La certeza de esta promesa penetra en su ser, desafiando sus temores y preparándolo para el llamado que cambiará la historia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con valentía renovada, Moisés regresa a Egipto y se enfrenta a la tiranía del faraón. Cada plaga que desata Yahvé, desde el agua convertida en sangre hasta la oscuridad total, es un desafío a los dioses de Egipto y una revelación del poder de Israel. En medio de la tensión, el pueblo hebreo observa el poder salvador de Dios mientras sacrifican un cordero y marcan sus puertas con su sangre, confiando en la promesa de salvación. El momento culminante llega cuando, guiados por Moisés, los hebreos cruzan el Mar Rojo, testigos del poder sobrenatural que parte las aguas y les brinda la salvación. Sin embargo, la travesía no es sencilla. En el desierto, la escasez hace que el pueblo murmure, y en su lucha, Moisés busca dirección en lo alto. En el monte Sinaí, la majestad de Dios se revela en truenos y relámpagos, y con un peso sagrado, las tablas de la ley son entregadas. Mientras Moisés desciende con las piedras en sus manos, el peso de su liderazgo lo abruma, consciente de que el camino hacia la libertad es una enseñanza de obediencia y fe. El legado de Moisés, imperfecto pero fiel, se convierte en un poderoso recordatorio del llamado divino, mientras se despliega el plan de Dios. ¿Cómo cumplirá este hombre la enorme responsabilidad que le ha sido confiada? La historia de redención apenas comienza, y el misterio de la fidelidad divina se manifestará en la travesía que está por venir. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, descendió del monte Sinaí, lleno de temor y reverencia. El eco de la voz de Dios aún resonaba en su corazón. Yo soy Yahvé,
tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. A medida que se acercaba al campamento hebreo, su rostro reflejaba una luz divina, algo que hizo que al verlo los israelitas retrocedieran, temerosos. El viaje por el desierto había comenzado con gran promesa, pero ahora la obediencia a las leyes del Altísimo era esencial si querían mantener la presencia de su Creador. Sin embargo, entre el pueblo surgieron voces murmurantes. Las dificultades del desierto comenzaron a pesar sobre ellos como una sombra. ¿No era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto?, decían algunos. La nostalgia por las cebollas y los ajos de Egipto se enredaba con el miedo a lo desconocido, creando un caos en la fe del pueblo. Moisés, consciente de su llamado y de la importancia de la unidad, reunió a los líderes de las tribus para recordarles las maravillas que Yahvé había hecho. «Recordad», dijo con firmeza, «cómo nos liberó el Señor con mano poderosa. No nos ha traído aquí para abandonarnos, sino para llevarnos a la tierra prometida». Éxodo 3:17. Pero su voz, a pesar de su convicción, se enfrentaba a corazones endurecidos, atrapados entre el pasado y el futuro. Las quejas se intensificaban y la presión sobre Moisés crecía. A solas en su tienda, oró, clamando a Dios por dirección y consuelo. La nube de la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo, y la voz de Dios lo consoló. «Levanté a mi siervo por un motivo, te he llamado para que guíes a mi pueblo, y asegúrate de que mi ley quede grabada en sus corazones». Éxodo 19:5-6. Con un nuevo fervor, Moisés se dispuso a enseñar a Israel sobre la importancia de estas leyes que eran la guía no solo para su conducta, sino también como un pacto que los establecía como el pueblo elegido de Dios. Mientras tanto, en la llanura, algunos comenzaron a desviar su mirada de lo alto. En ausencia de Moisés, muchos sintieron el vacío y en su desesperación contactaron a Aarón, su hermano. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Éxodo 32:1. Aarón cedió y bajo la presión del pueblo comenzó a forjar un ídolo, un becerro de oro, que, desviando su adoración, llevó a los hebreos a la perversión y el pecado. Mientras el ruido de la orgía se alzaba desde el campamento, Dios, en su infinita justicia, reveló a Moisés lo que estaba sucediendo. «Ve, porque tu pueblo, que has sacado de la tierra de Egipto, se ha corrompido». Éxodo 32:7. La indignación ardía en el corazón de Moisés, y descendió del monte, llevando consigo las tablas de la ley, símbolo de alianza. Cuando sus ojos se posaron sobre el pueblo en su desenfreno, el dolor llenó su alma. Las palabras de Dios retumbaban en su mente, y, arrojando las tablas al suelo, el pacto se rompió momentáneamente. En ese punto crítico, la intervención de Moisés ante Dios se convirtió en un acto de intercesión por el pueblo. «Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo», o «bórrame, yo te ruego, de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. La reacción de Dios fue clara, revelando tanto la gravedad del pecado como su naturaleza redentora. «Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro». Éxodo 32:33. Esto presentaba un nuevo desafío para Moisés y el pueblo, pues la gracia y la justicia de Dios se estaban entrelazando en este relato. El retorno a la obediencia y la renovación del pacto estaba en el horizonte. En ese instante, Moisés supo que cada paso hacia la tierra prometida requeriría un compromiso constante y sacrificio. Pero, ¿cuál sería el futuro de este pueblo, que había caído en pecado tan rápido después de haber sido liberado? El tiempo de redención estaba cada vez más cerca, y el plan maestro de Dios comenzaba a revelarse en la adversidad. La historia de Israel todavía estaba escrita, y la fidelidad de su Dios pronto sería expuesta en toda su gloria. Moisés, con el corazón agitado y la mente aturdida por la traición de su pueblo, se detuvo en el cruce entre el pasado y el futuro.
Allí, en medio del campamento agitado, las lenguas de fuego del arrepentimiento comenzaron a prenderse en su interior. Recordó los momentos de la travesía, los llantos de angustia en Egipto y las sobresalientes maravillas que Dios había obrado. Cada uno de esos recuerdos era una balanza en la que el peso del pecado y la justicia divina luchaban por equilibrio. «Señor, tu pueblo ha caído», clamó Moisés, su voz resonando en su interior como un lamento. Con la angustia aún fresca, imploró: «Si no perdonas, ¿cómo habremos de vivir? Tu nombre será deshonrado entre las naciones». Éxodo 32:12. En su oración, la carga del liderazgo se cernía sobre él como un manto pesado, pero la fe en la misericordia divina comenzaba a brotar entre las lágrimas. Y Yahvé, quien escucha el clamor del corazón, respondió: «Podrás ver mi gloria, porque soy un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en paciencia». Éxodo 34, 6-7. Un nuevo pacto se gestaría, uno que revelaría la profundidad del amor de Dios por su pueblo, incluso cuando éstos se desvían. En la grandeza de su gloria se le mostró a Moisés la roca, donde la presencia del Altísimo se manifestaría. Fue entonces que Moisés ascendió nuevamente al monte Sinaí, llevando consigo la carga del pueblo. Esta vez, en sus manos no llevaba solo tablas de piedra, sino también la firme resolución de renovar el pacto. Allí, en ese lugar sagrado, Moisés se encontró nuevamente con la presencia de Dios, y el encuentro lo llenó de un nuevo fervor. «Escribe estas palabras, porque según estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel», dijo el Señor. En el soplo divino, la ley más allá de la letra se convertiría en espíritu y vida para un pueblo que andaba errante. Moisés comprendió que no se trataba solamente de dictar normas, sino de darles vida, un camino hacia la redención y la restauración. En días que pasaron en comunión, Moisés vio y escuchó a Dios revelar su carácter. Le fue mostrado que no solo era juez, sino también redentor. «Yo soy el que soy», resonó en su ser, un recordatorio de que en la desesperanza hay una promesa de salvación. Cada palabra que el Señor pronunció quedó grabada en el corazón de Moisés, quien regresaría a su pueblo con un mensaje de esperanza. Al descender nuevamente el monte, el brillo de su rostro reflejaba no solo un encuentro con lo sagrado, sino también una nueva revelación. El camino de retorno estaba abierto. La confusión e incertidumbre que reinaba en el campamento se podría transformar en un avivamiento si solo volvían sus corazones a Yahvé. Pero en medio de esta restauración que se avecinaba, la sombra del antiguo pecado se cernía sobre ellos. Moisés, consciente del desafío, no podía ignorar el potencial de la desobediencia que aún latía en sus corazones. Comenzó a hablar al pueblo con una voz poderosa. «¿No habéis aprendido de la desobediencia? Volved a Yahvé nuestro Dios, y Él se volverá a vosotros». Deuteronomio 32. Así, mientras los clamorosos ecos del pasado aún resonaban, en la distancia se vislumbraba la tierra prometida, anhelada y divina. El pueblo estaba llamado a un nuevo nivel de entrega y dedicación. Sin embargo, en la profundidad de su espíritu, Moisés sabía que la prueba más grande aún no había llegado. Con los ojos puestos en la tierra de abundancia, la pregunta surgió inminente: ¿podrán los corazones endurecidos rendirse ante la obra milagrosa de aquel que promete redención? Así, el destino de Israel se tejía en el horizonte de la fe, mientras el plan soberano de Dios se mantenía firme, escondido aún en misterio, esperando su momento de revelación. Mientras el pueblo de Israel se reunía en el campamento al pie del monte, la tensión era palpable. Los susurros de remordimiento y esperanza se entrelazaban en el aire. Moisés, con la gloria de Dios irradiando de su rostro, se alzó entre ellos, y su voz resonó cual trueno poderoso. «Escuchad, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas».
Deuteronomio 6, 4, 5. Moisés sabía que aquellas palabras eran un llamado a la unidad, un abrazo divino que buscaba restaurar la relación rota por la desobediencia. En su fervor, relató las maravillas que el Altísimo había hecho por ellos, desde el éxodo de Egipto hasta el maná del cielo que les alimentaba. ¿No veis la mano de Dios en cada paso de nuestro viaje? Regresad a Él, clamó con intención, su corazón lleno de un ardiente deseo de salvación. El pueblo lo escuchaba abrumado, algunos con lágrimas furtivas surcando sus rostros áridos. Los ancianos miraban a Moisés, recordando la sombra de aquel ídolo que había causado su caída. La convicción cayó sobre ellos como una lluvia en la sequía, pero a su alrededor el susurro del subconsciente hacía eco. ¿Podremos escapar de nuestros antiguos caminos? De súbito, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un temor reverente que barrió por el campamento. Moisés, sintiendo la presencia de Dios, levantó sus manos al cielo. «Oh Yahvé, observa a tu pueblo, un pueblo hecho de barro que aún anhela volverse hacia ti. Ellos son imperfectos, pero tú, oh Señor, eres la perfección en nuestra imperfección. Ten misericordia». Salmo 51:5. En aquel instante, ante la fervorosa intercesión de Moisés, la nube luminosa que descendía del monte envolvió al campamento en un manto sagrado. Una voz profunda emergió del misterio divino, resonando en los corazones de todos. «Yo soy el que soy». He escuchado sus gritos y estoy aquí para recordarles que el pacto aún permanece. Mi amor nunca se apartará de ellos. Las chispas de esperanza comenzaron a encenderse en los reacios corazones del pueblo. El sacrificio del arrepentimiento danzó en ellos. Muchos se lanzaron al suelo, lamentando sus transgresiones y clamando por perdón. «Oh Señor, vuelve a nosotros, y nosotros volveremos a ti». Fueron las palabras que se alzaron en un clamor colectivo. Moisés, viendo su respuesta, recordó las promesas de Dios a sus antepasados. A Abraham, a Isaac y a Jacob les prometiste que serías su Dios. Éxodo 3:15. Regresó al monte, llevando el corazón del pueblo ante el Altísimo. «Señor, el pueblo ha respondido. ¿Qué deba hacer ahora en este sagrado proceso de restauración?» Y así, el Señor le otorgó una nueva instrucción. «Reúne al pueblo y conságralo para mí, porque he decidido habitar en medio de ellos». Éxodo 29:45. Moisés descendió con una nueva misión, sabiendo que no solo debía impartir leyes, sino también revivir el espíritu del pacto. Sin embargo, antes de que pudiera comunicar la instrucción, un murmullo se extendió. Un grupo en la periferia del campamento, receloso de la verdadera naturaleza de Dios, comenzó a dudar. ¿Es seguro rendirnos a este Dios? ¿Y si retorna la ira en lugar de misericordia? La incertidumbre se cernía sobre el pueblo como una nube oscura. El eco del futuro incierto flotaba en el aire, y Moisés, con el rostro brillando de la luz divina, comprendió que el tiempo de prueba se acercaba. La aceptación del plan soberano de Dios requeriría fe en su promesa de restauración. ¿Acaso no está escrito, reflexionó Moisés, que el justo por la fe vivirá? Habacuc 2:4. ¿Tendrán la suficiente valentía para abrazar la restauración que se les ofrecía? El dilema de su corazón se aferró a la verdad revelada. Mientras los ecos de un nuevo amanecer se gestaban, Moisés se sostuvo firme, consciente de que el futuro aguardaba, tejido en los designios del Altísimo. Y el instante de la revelación se acercaba. Había más en su peregrinaje. Las raíces del viejo pacto darían sombra a uno nuevo, e Israel debía estar listo para lo que vendría. ¿Valdrá la pena este sacrificio? Fue la pregunta que flotó en el aire. Así, el pueblo debía prepararse para la profunda intervención de Dios, y con ello se acercaba un giro divino que cambiaría su historia.
La mañana se desnudaba en el horizonte, y la luz del sol comenzaba a trazar su sendero sobre el pueblo. Moisés, sintiendo el peso de la gloria de Yahvé que habitaba en su ser, reunió a los líderes de las tribus de Israel en un círculo sagrado, donde la tierra aún vibraba con la reverberación de la voz divina. «Escuchad, oh príncipes de Israel», comenzó, su voz vibrante en el aire. «La consagración es esencial. Debemos santificarnos, porque el Señor se manifestará en medio de nosotros». Los líderes, con rostros marcados por la expectativa y el temor, hicieron un gesto de acuerdo. El murmullo resonante que había comenzado en la periferia se desvaneció lentamente ante el claro liderazgo de Moisés. Es tiempo de preparar nuestros corazones y nuestros hogares. Santo es nuestro Dios, y también debemos serlo para Él. Levítico 11:44. A medida que las órdenes de Moisés se repartían, un aire de solemne propósito llenó el campamento. Cada familia se dedicó a la limpieza y la preparación, y el entusiasmo de la anticipación se palpaba como el eco de un tambor en la distancia. Mientras tanto, el clamor de fe resonaba en los corazones. Sin embargo, el grupo de dudosos aún persistía, murmurando entre sombras: ¿qué si todo es en vano? ¿Qué si este Dios de Moisés nos deja nuevamente desamparados? Moisés, percibiendo las dudas que aún arrastraban a algunos, se volvió a la multitud con un corazón lleno de compasión. «Nunca olvidéis, pueblo mío, que el temor a Yahvé es el principio de la sabiduría». Proverbios 9:10. A medida que hablaba, tomó un momento para recordarles la travesía angustiante a través del Mar Rojo, cómo aquel enorme torbellino de agua se había desvanecido ante el dedo de Dios. Las promesas de nuestro Dios son firmes. Él no nos abandonará, sostuvo con firmeza. Mientras las palabras de Moisés cruzaban el aire, un rayo de luz atravesó las nubes oscuras que se empezaban a formar sobre la montaña, como si el cielo mismo estuviese respondiendo a su llamado. La atmósfera vibró con la presencia del Altísimo. Alentados, los corazones comenzaban a tomar valor, y las manos que se habían aferrado a la duda empezaron a abrirse a la promesa. Dispuesto a mostrar la realidad del amor inmenso de Dios, Moisés leyó el decreto sagrado que había recibido en el monte. «Sé que este pueblo es terco, pero en su terquedad el amor de mi pacto permanecerá eterno. Si vuelven a mí de todo su corazón, los salvaré de toda su iniquidad». Jeremías 24:7. La promesa de redención comenzó a calar hondo en aquellos a quienes la esperanza se les había escapado. En el centro del campamento, el fuego fue encendido como un símbolo de purificación. Y mientras las llamas danzaban, comenzaron a elevarse oraciones de arraigo y solicitud hacia el cielo. «Purificamos nuestras vidas, oh Dios eterno». Y así el pueblo se comprometió a la senda de la consagración y la devoción. Pero entre la multitud, un temblor de inquietud permanecía presente. ¿Qué habrá de hacer Dios cuando se manifieste? ¿Podremos sostener la magnitud de su gloria? Las dudas persistían, como tormentas potenciales a la vista, amenazando cuentos de antaño. Mientras las voces de oración se intensificaban, una súbita calma se apoderó del lugar. El viento dejó de soplar y el silencio cayó pesadamente. Fue entonces que una sombra se movió en la montaña, una forma colosal que llenaba el espacio. En ese momento de quietud, la tierra pareció temblar y el pueblo quedó paralizado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Se acerca el momento glorioso. El plan del Dios Altísimo es más grande de lo que imagináis, murmuró una voz del cielo. Moisés, arrodillado, sintió el ardor de la luz flameante que brillaba en su corazón. Se hizo eco de promesas antiguas, de un pacto que llevaría a la nación no solamente a una libertad física, sino a un entendimiento transformador.
Y así, mientras el fuego ardía, un nuevo giro en el relato de Israel comenzaba a desenredarse, un pacto de redención que redefiniría su historia, un giro que desvelaría la verdadera grandeza de Yahvé. ¿Cuál sería la maravilla que Dios estaba por probar? Y sucedió que, mientras la atmósfera se llenaba de expectación y el susurro del cielo resonaba en el corazón de Moisés, la sombra colosal que se manifestaba en la montaña comenzó a tomar forma. La presencia del Altísimo se hizo tangible y un temor reverente se apoderó del pueblo, como si cada fibra de su ser resonaba con la realidad de la santidad de Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22, resonó una voz poderosa desde la cima. Las palabras eran un recordatorio de la gloria que habíamos visto, pero también un llamado a la responsabilidad. En ese instante, el aire mismo parecía cargar de electricidad, y el cielo se oscureció ante la majestad de lo que estaba por venir. Prepara a tu pueblo, Moisés. Ellos deben estar listos para escuchar mis estatutos y guardar mis mandamientos, pues por medio de ellos conocerán mi manera de vivir y mi llamado eterno, continuó la voz, revelando el propósito divino que se extendía más allá de lo inmediato. Así fue como Moisés se levantó ante el pueblo, su rostro iluminado por la luz del fuego sagrado y la sombra de la montaña. Oh Israel, escuchad las palabras de Yahvé nuestro Dios. Hoy se establece un nuevo pacto entre vosotros y Él. Esta no es solo una promesa de redención, sino la entrega de una nueva ley, instrucciones para vivir como su pueblo escogido. Éxodo 19:5. La mirada de cada israelita se centró en Él, algunos con temor, otros con esperanza renovada. Mientras Moisés compartía la revelación del pacto que señalaría la completa relación de Israel con el Creador, el pueblo comenzó a temblar, pero también a responder con un clamor de fe. Haremos todo lo que ha dicho el Señor. Era un consentimiento apasionado, una declaración que trascendía generaciones. En lo alto de la montaña, el primero de los 10 mandamientos se grabó en tablets de piedra, y el eco de las palabras divinas resonó en sus corazones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. La severidad de esta instrucción contrastaba con el amor que la sustentaba, pues el Dios que les pedía lealtad estaba otorgando su protección y guía. Sin embargo, conforme Moisés descendía, la inquietud de algunos del pueblo se volvía palpable. ¿Qué pasará si no seguimos estos caminos? Desde la tierra de servidumbre, nuestra libertad siempre ha estado en la cuerda floja, murmuraron unos pocos, una sombra de desconfianza que aún se aferraba a ellos. Esta cautela resonaba con la historia de su sufrimiento. En sus corazones había cicatrices profundas. Moisés detuvo su marcha y se volvió hacia ellos, su voz firme y clara. Recordad las maravillas que hizo Yahvé cuando nos liberó. No seáis como aquellos que tienen un corazón dividido. Abrid vuestros ojos a la fidelidad de Dios. No es solo una promesa temporal, es una eternidad en su compañía. Salmo 78:41. Mientras los ojos del pueblo se centraban una vez más en el rostro de su líder, una niebla oscura cubrió la cima. El relámpago iluminó el cielo y un trueno resonó como una trompeta celestial. La horrorosa majestad de su gloria llenaba el aire con la certeza de que el encuentro sagrado era inminente. Preparaos, pues el tercer día descenderé sobre vosotros, toda la tierra temblará. Éxodo 19:18. Moisés sintió un estremecimiento interior. La revelación completa de lo que significaba ser el pueblo de Dios estaba tan cerca. Un hilo maestro del plan de salvación y redención se acercaba a su desenlace. Con el corazón palpitante, su mente resonaba con las verdades divinas.
Al entrar a la montaña comenzaría una nueva era, un recorrido sagrado para un pueblo marcado por promesas. Pero aún así se sentía en el aire una verdad por revelar, un misterio profundo está siendo expuesto que capta la esencia del amor de Dios. ¿Qué sería la mayor maravilla de este pacto? La respuesta estaba oculta en el clamor de la montaña, porque en su poder el Creador también estaba produciendo un camino de salvación que trascendería los confines de Israel. Así, los ecos de su voz podrían resonar hasta los últimos días, esperando una revelación aún más gloriosa. Y así, conforme la niebla se espesaba y los truenos retumbaban con fuerza, Moisés ascendió a la cima del monte, su espíritu enardecido por la majestad divina que le rodeaba. La voz de Dios, cada vez más clara, resonaba en su interior, como un río de luz que iluminaba los oscuros pasillos de su ser. Han llegado a la encrucijada, pensó Moisés, el destino de mi pueblo está ahora en sus manos. Mientras subía, recordaba la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la constante fidelidad de Yahvé que nunca había fallado. Esa misma voz que le había llamado desde la zarza ardiente, ahora se manifestaba en el estruendo de la montaña, y con cada paso, él sentía el peso del llamado divino. En la cima, una luz deslumbrante llenó su visión. Allí, entre relámpagos de gloria, en la conversación sagrada, Dios le reveló su ley, los principios que guiarían a Israel hacia su plenitud. Estas son las palabras que has de transmitir a los hijos de Israel, ordenó la voz, y las instrucciones empezaron a fluir como un torrente. Yo soy Yahvé, no habrá otro Dios en tu camino. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 23:4. A medida que estas leyes se grababan en su mente, la realidad del pacto emergía, un pacto que traería luz y orden a la existencia caótica que llevaban como esclavos. Y mientras recibía la ley, la preocupación de Moisés creció al recordar a su pueblo, que esperaban ansiosamente en la base del monte. Con un corazón lleno de temores, comprendió que su misión no solo era recibir la palabra de Dios, sino también explicar su significado, su peso y su importancia. Sabía que el desafío sería grande, ya que los corazones de los hombres son fácilmente desviados. Al comenzar su descenso, el viento sopló con una fuerza renovada, dispersando las nubes como un velo. Una vez más, el temor reverente se apoderó del pueblo, y se encontraron temerosos y expectantes. La voz de Dios había dado paso a la revelación tangible de su gloria, y Moisés se sintió como un embajador del cielo, un mensajero de salvación. Con cada paso hacia el campamento, preparó su corazón para los murmullos que podría encontrar. ¿Y si se desvían? ¿Y si, a pesar de las maravillas que han visto, todavía desconfían? ¿Qué sucederá si no son capaces de sostener este pacto? Pensó con angustia, la historia de su generación y de generaciones pasadas llenando su mente. Por fin, el pueblo lo vio, y su rostro irradiaba una luz esplendorosa que les llenó de asombro. «¡Moisés! ¡Moisés!», gritaron, llenos de ansiedad. «¿Qué ha dicho el Señor? ¿Estos mandamientos, de qué tratan?». Con voz firme, Moisés compartió los primeros de los 10 mandamientos, cada palabra tejiendo un entendimiento profundo sobre el carácter de Dios y su deseo de un pueblo que le honrara. «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza». Mientras hablaba, una mezcla de temor y reverencia se extendía en la multitud, y algunos comenzaron a llorar ante el peso del llamamiento. Pero entre ellos, en lo profundo de la multitud, surgió una voz de duda. ¿Cómo podremos seguir esto? Después de todo lo que hemos sido, ¿no seremos una vez más cautivos de nuestras propias iniquidades?
El eco de estas palabras reverberó en los corazones de muchos, recordándoles la fragilidad de su fe. Moisés, sintiendo el tumulto en el corazón del pueblo, respondió: «Oh Israel, no temáis. El pacto que tenemos con Yahvé es un regalo divino. Él no solo nos dio la liberación, sino también la dirección. Él nos preparó para ser un pueblo santo, un testimonio de su gloria ante las naciones. Recibid ahora esta ley, pues en ella está la vida que deseáis». Y así, mientras la bruma comenzaba a disiparse, el pueblo se unió en un grito unánime: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». La confianza comenzaba a renacer en medio de sus miedos. No obstante, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Pero lo que no saben es que este pacto también guarda un secreto mayor, pensó Moisés, mientras un susurro divino atravesaba su espíritu, revelándole que el futuro de la redención no solo estaba en la ley, sino en la promesa que vendría. Y así, el cielo retumbó de nuevo, resonando con ecos de un plan que se extendía más allá de la ley, un camino hacia la redención que uniría a toda la humanidad. ¿Qué será esa revelación que Dios tiene preparada para el mundo? En el misterio de esa voz aguardaba una verdad que cambiaría el curso de la historia. Y Moisés, con la proclamación de los mandamientos aún resonando en su ser, se dirigió al pueblo, cuyas almas estaban divididas entre la esperanza y el miedo. Sus corazones, cargados de historias de opresión, temían que esta nueva etapa traería consigo errores del pasado. La voz de Dios aún era un eco poderoso en sus mentes, y las instrucciones recibidas ardían con la claridad del propósito divino. «Escuchad, oh Israel», dijo Moisés con fuego en su corazón. «La voz del Altísimo clama por un compromiso. Este no es solo un conjunto de reglas, sino un llamado a relacionarnos con nuestro Creador. Cada mandato es un paso hacia la tierra prometida y hacia la vida en abundancia». Mientras hablaba, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra fresca. Se veía un horizonte luminoso, pero la sombra del pasado seguía acechando la mente de aquellos hombres. Entre ellos, un líder llamado Coré, de espíritu inquieto, se levantó entre la multitud. «¿Por qué debemos seguir a un hombre como tú? ¿Acaso no somos todos santos y no estamos todos bajo la guía de Dios?». Al pronunciar estas palabras, los murmullos de acuerdo comenzaron a propagarse como fuego en un campo seco. Moisés, con la sabiduría que solo el Señor podía otorgarle, extendió su mano. No se trata de deshonrar, sino de cumplir con un llamado. Cada uno de nosotros debe asumir su lugar en este pacto. Si el Señor ha hablado, ¿quién puede cuestionar su autoridad? Cada regla es una luz en la oscuridad, un camino recto en el desierto de nuestra iniquidad. Las palabras de Moisés resonaban con fuerza, pero la discordia había encontrado un lugar en los corazones de algunos. Coré, con el apoyo de otros, comenzó a cuestionar la autoridad de Moisés, sugiriendo que el liderazgo debía ser compartido. La división se hacía palpable. Algunos respondían a la voz de la pregunta insidiosa en sus corazones, mientras otros se aferraban a la revelación que Moisés había traído. «¿Qué ha hecho Dios por nosotros?», clamaban algunos, regresando a sus memorias de sufrimiento y angustia. ¿Acaso esta ley no es otra carga? Entonces el Señor habló nuevamente a Moisés desde la nube que cubría el monte, y su voz era como trueno. «Ve a Coré y a sus seguidores. El juicio se acerca a aquellos que menosprecian mi palabra y el orden que he establecido. Este es un momento de gloria para mi nombre». Moisés, sintiendo el peso del llamado, respondió: «Señor, ¿cómo procederé ante esta rebelión? ¿Qué signo les convencerá de tu soberanía? Diles que mañana me presentaré ante el pueblo, y que cada hombre deberá traer su incensario ante mi presencia. Será en este acto que conocerán la verdad, el que es mi ungido y el que es rebelde ante la voz que he elegido».
Así, al amanecer, con corazones temerosos y temblorosos, los líderes se presentaron ante la vista del pueblo también junto a Moisés. Cada uno, con su incensario en mano, simbolizaba su deseo de interceder. Con cada latido, una expectativa pesada colgaba en el aire. Moisés, en pie entre el pueblo, vio que la nube comenzaba a encaminarse hacia él y los líderes. La gloria del Señor estaba a punto de manifestarse de una manera que nadie podía anticipar. Mientras el incensario comenzaba a humear, un profundo silencio se asentó. En ese momento, una revelación sobre el plan de Dios se desplegaba en el horizonte. Así como ustedes han buscado autoridad, yo soy el autor de la vida y el llamado, resonó la voz de Dios. Y con esto, el cielo comenzó a agitarse, presagiando un acto divino y transformador. Más allá de la rebelión, una luz mayor brillaría. ¿Qué señales dará el Señor?, se preguntaron, cuando pronto se darían cuenta de que la revelación venía como un cumplimiento perfecto de lo que siempre había estado en el corazón de Dios. ¿Sería este el inicio de la transformación en su entendimiento de la libertad y el liderazgo divino? En aquel momento aguardaba algo más grandioso de lo que podían imaginar: el amanecer de la redención no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y al amanecer, la luz del sol se filtró a través de las nubes, dorando el monte donde Moisés aguardaba. La presencia de Dios descendió en una nube brillante, y la majestad divina se sintió en cada corazón. El aire se tornó pesado con la anticipación, y el pueblo, en su mayoría temeroso, levantó la mirada hacia el monte sagrado. Moisés sintió el palpitar del miedo en su pecho al ver la gloria del Señor. Su voz se alzó: «Oh Israel, escuchad la voz de nuestro Dios. Hoy Él hará distinción entre los justos y los injustos, entre los que obedecen su palabra y los que la desvían». La multitud se aglutinó, sus ojos fijos en Moisés, quien fue llamado a dar un paso adelante por el mismo Señor. Con el aliento entrecortado prosiguió: «Cada uno de los líderes traiga su incensario ante la presencia del Altísimo. Aquellos que han cuestionado la autoridad divina deben presentarse ante Él, porque hoy conocerán que el Señor ha establecido a su siervo Moisés como guía para su pueblo, y demostrará quiénes son los verdaderos sacerdotes entre vosotros». Mientras Coré y sus seguidores se acercaban con sus incensarios, el murmullo entre el pueblo creció, una mezcla de miedo y asombro. Con cada paso, el temblor de lo desconocido se apoderaba de ellos, y sus corazones latían en un compás tembloroso. ¿Qué juicio caería sobre sus cabezas? En el horizonte, la nube se oscureció, y el viento comenzó a soplar con una intensidad sobrenatural. Fue entonces que Moisés, alzando sus ojos, recibió orden del Señor: «Diles a todos que se aparten de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirón, porque hoy mostraré mi juicio». Moisés, en un acto de obediencia feroz, gritó a la congregación: «Apartaos de las tiendas de estos hombres perversos, no toquéis nada que les pertenezca, para que no perezcáis en todos sus pecados». Los hijos de Israel, atónitos, vieron que aquellos líderes rebeldes se negaron a someterse, aferrándose a su resistencia. Las llamas del juicio divino comenzaron a arder con furia. Coré y sus seguidores se aferraron a sus incensarios, pero la tierra misma empezó a temblar, como un lamento de lo que estaba por suceder. La tierra se partió, una grieta abierta devoró la rebelión, tragándose a aquellos que se habían levantado contra la autoridad de Dios. El espectáculo fue aterrador, incluso para aquellos que eran leales a Moisés. La voz del Señor resonó nuevamente: «Así como la tierra ha reclamado a los rebeldes, así me serán conocidos los que caminan en mi luz y obedezcan mi voz».
Moisés se arrodilló, su corazón conmovido por la gravedad del momento. Entendía que detrás de cada acto de juicio había un llamado a la reconciliación y redención. Sabiendo que la historia de Israel estaba marcando un nuevo rumbo, exclamó: «Este es el testimonio del poder y la soberanía del Dios que nos guiará a la tierra prometida». Mientras el eco de su voz se desvanecía, el pueblo se encontraba en estado de asombro, conocedores de que el temor de Dios debía ser su guía. La revelación no solo era la purificación de su liderazgo, sino una advertencia del profundo amor de Dios por su pacto. «¿Qué hará el Señor ahora?», murmuraba el pueblo, cuando la voz del Altísimo llenó el aire. «Hoy he establecido un nuevo sacerdocio en Israel. En este momento no solo estaré presente, sino que prepararé una nueva escena de gloria a través de un pacto eterno». Así, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué significa este pacto y cómo transformará aún más el destino de Israel? La promesa de una redención inminente comenzaba a surgir. En el silencio que siguió, los corazones palpitaban con esperanza, sabiendo que cada acto de Dios revela algo más grande en su plan soberano. Así, la historia de Israel estaba viviendo un capítulo nuevo, y en la distancia, un clamor de redención vibraba, prometiendo un futuro que apenas empezaba a ser revelado. A medida que el pueblo temía ante el juicio que se había desplegado, el estruendo de la tierra que había devorado a Coré y a sus seguidores resonó en sus corazones. Moisés, lejos de ser un mero líder, se había convertido en el intercesor, el mediador entre Dios y su pueblo, el guardián del pacto. La magnitud de su llamado se hacía más evidente y el peso de la responsabilidad lo iluminaba con un fervor renovado. «Ve y conságrate ante el Señor, porque la gloria del Altísimo se manifestará entre vosotros», había dicho Dios, y rápidamente se convirtió en su deseo transmitir esta exhortación a Israel. La santidad de Dios no era un simple concepto, sino una realidad palpable que exigía no solo reverencia, sino también obediencia. Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, donde la nube de la gloria del Señor lo envolvió en un abrazo divino. «Señor, he escuchado tu voz y he sido testigo de tu justicia», clamó, su voz resonando en el eco del monte. «Muéstrame tu camino y dame las instrucciones que dirigirán a este pueblo en los días que vienen». Y Yahvé respondió: «He escuchado el lamento de mi pueblo, y en su iniquidad he sido su guía. Este nuevo pacto que estableceré no solo es para la liberación, sino para mostrarles el camino a la vida eterna. Mis instrucciones son la senda, en ellas hallaréis no solo guía, sino también redención». Las palabras de Dios fueron más que simples mandamientos, eran la revelación de su carácter. Cuando Moisés descendió, no solo traía la ley, sino también la promesa del amor inquebrantable de Yahvé hacia Israel, una reacción a la fragilidad del ser humano. «No temáis», proclamó ante el pueblo, «porque el Señor ha determinado habitar entre nosotros, y su gracia es suficiente». Sin embargo, entre la multitud surgieron cuestionamientos persistentes. ¿Cómo podemos vivir en esta santidad? ¿Y si fallamos de nuevo? Los ecos de la dura experiencia del desierto habían sembrado un tejido de dudas y temores en el corazón del pueblo. Y ahora la resistencia a aceptar la luz empezaba a deslizarse hacia la desesperanza. Moisés, con el rostro aún resplandeciente de la gloria divina, se plantó ante ellos. «La ley que se nos ha dado es una guía, y en su obediencia se halla la vida. Si guardáis mis mandamientos y andáis en mis caminos, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Ezequiel 36:28. Las promesas de Dios eran una visita a la esperanza restauradora.
Sin embargo, las voces de desconfianza aún amenazaban con ahogar el llamado divino. Pero, ¿qué pasará si luchamos y caemos de nuevo?, resonaba entre la multitud, retumbando con fuerza. Moisés sabía que no solo se trataba de leyes a seguir, sino de corazones a transformar. Con un espíritu lleno de convicción, se dirigió a ellos. En cada tropiezo, mi pueblo, habrá un camino de regreso. La fidelidad de nuestro Dios no es solo un acto de poder, sino un acto de amor. Él no abandonará a aquellos que clamen a Él en sinceridad. Salmo 145, 18. Aquel poderoso mensaje atrajo la atención de muchos, y sus corazones empezaron a inclinarse hacia la fe en la redención prometida. Sin embargo, la lucha no había terminado. ¿Y qué de aquellos que se rebelan contra el pacto? ¿Qué será su destino?, interpeló un anciano, recordando el reciente juicio de Coré. La inquietud flotaba en el aire, y Moisés sintió la responsabilidad de aclarar la esencia del perdón en el centro del pacto. No debemos ignorar el llamado a la obediencia, pero tampoco debemos olvidar que nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 103, 8. Estas palabras ofrecieron una chispa de esperanza, y algunos comenzaron a levantarse de entre los que estaban abatidos en una nueva entrega. Pero el desafío seguía. ¿Podría el pueblo realmente mantenerse firme en la fe? Moisés sabía que lo que enfrentaban no era solo una lucha temporal, sino una guerra espiritual por la fe y la identidad misma del pueblo. La esperanza continuaba, y el silencio dio paso a una revelación aún más profunda. Dentro de poco, un nuevo signo de mi pacto será visto, no solo un símbolo de liberación, sino la revelación culminante de mi amor. Resonó nuevamente la voz del Señor en el corazón de Moisés. Lleno de asombro, Moisés elevó su mirada hacia la cima del monte, preguntándose qué podrían implicar estas palabras. ¿Qué será este signo que cambiará a mi pueblo y a todos los pueblos de la tierra? El misterio del futuro comenzaba a desplegarse, prometiendo trascender todo lo que conocían y habían experimentado. Prepara a mi pueblo, Moisés, porque llegaré a ellos como nunca antes. Mi redención no se limitará a las reglas, sino que fluirá de un nuevo pacto que consumará la obra que he comenzado. En el horizonte, una esperanza da a luz al mundo. Aguardan aquellos que podrán ver y creer, concluyó la voz. Así, con el corazón latiendo con fervor y expectativa, Moisés descendió, sabiendo que algo extraordinario estaba en camino. El pueblo debía estar listo para la manifestación de la gloria de Dios, y el viaje hacia su destino sobrenatural apenas comenzaba. ¿Cómo se manifestaría este plan soberano en sus vidas? La historia de redención aún ocultaba misterios que se revelarían en el tiempo divino, y sobre el horizonte una nueva era aguardaba a ser descubierta.